Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Estructura Organizacional. El día de hoy estaremos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 1, denominado Estructura Organizacional, Funciones y Procesos. ¿Quién les habla? Su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Bien, como primer elemento, pues les recuerdo ya la semana anterior, el día de ayer, la semana anterior, desarrollamos el encuentro de bienvenida al curso. Dentro de las temáticas que hablamos en ese encuentro de bienvenida, pues fue un poco asociado a la presentación de actividades, las fechas de desarrollo de esas actividades, fechas y horas de cierre de las entregas y algunas reglas o recomendaciones importantes para el desarrollo de la asignatura. Al día de hoy nos vamos a concentrar en algunas temáticas relevantes e importantes del módulo número 1. El objetivo precisamente de esta sesión sincrónica es introducirlos a ustedes a las temáticas de este módulo, asociadas a los conceptos de estructura organizativa, funciones y procesos. Para dar alcance a este objetivo que está acá planteado, vamos a realizar inicialmente una breve introducción al curso, al módulo, perdón. Voy a recordar nuevamente las fechas de presentación de las actividades, de acuerdo a lo que está presupuestado. Luego de eso vamos a hablar de lo que es estructura organizativa, lo que es estructura funcional, lo que es estructura divisional horizontal, luego estructuras matriciales y finalmente los conceptos, perdón, de funciones organizacionales, procesos empresariales, cultura organizativa y las tipologías de culturas. ¿Bien? Entonces, como primer elemento, recordemos que este módulo número 1 se denomina Introducción a la estructura organizacional. Este módulo busca que ustedes puedan dominar definiciones y conceptos básicos para la comprensión de estructuras organizacionales y de organizaciones orientadas por procesos y por funciones. Todo esto para la caracterización de situaciones empresariales. Bien. También busca este módulo que ustedes puedan aplicar los conceptos de estructura, funciones y procesos con una adecuada apropiación conceptual para analizar fenómenos empresariales relacionados con la estructura organizacional. Busca también que ustedes puedan comprender las diferentes etapas por las que atraviesa una organización incorporando los conceptos de estructura y de diseño organizacional para gestionar los ajustes que requiere una organización en diferentes momentos históricos. Bien. Nosotros dentro de este módulo número 1 tenemos planeado el desarrollo de dos actividades, pero para verificar puntualmente cuáles son las fechas de desarrollo de esas actividades vamos a dirigirnos a nuestra plataforma Canvas. Bien, entonces dentro de nuestro curso, recuerden que ustedes esa información la encuentran en muchos apartados, pero el apartado donde pueden consultar en detalle todas las actividades es el plan de formación y cronograma. Aquí en qué nos indica. Nos indica inicialmente que el día lunes 20 de septiembre, es decir, el lunes que pasó, cerró la primera actividad no evaluable del curso. Hablo de la actividad diagnóstica, actividad que cerró a las 8 de la mañana, como estaba programado allí. Quienes no alcanzaron a realizar su participación, no se preocupen. Esa actividad no es evaluable. O bueno, tiene una calificación, sí, pero no tiene una calificación que tenga alguna afectación en su aprobación o reprobación del curso. ¿Sí? No les va a afectar en lo absoluto. Porque como se pueden dar cuenta acá, donde está sombreado, esta actividad diagnóstica tiene un peso o una ponderación del 0% sobre la nota final del aula. Por lo tanto, no les va a afectar en lo absoluto. Bien, no se preocupen por eso. Además de esto, la actividad número 1 estará habilitada o ya se encuentra habilitada, perdón, desde que inició el aula, desde el 13 de septiembre, y tiene fecha programada de cierre el próximo lunes 27 de septiembre a las 8 de la mañana. Esa es la fecha y hora de cierre programada para el cierre del curso. Perdón, para el cierre de esa actividad número 1. Inmediatamente cierre esa actividad número 1, se habilita la siguiente,
corresponde a la tarea de cultura organizacional, que estará habilitada hasta las 8 de la mañana del 4 de octubre. Esas son las actividades que están programadas a desarrollarse dentro de este módulo número 1 de nuestra asignatura, las actividades 1 y 2. Cada una de ellas con un peso del 10% sobre la nota final del aula. Ese es el peso realmente establecido para el desarrollo de cada actividad. Bien. ¿Qué encontramos adicional a esto? Encontramos las siguientes actividades evaluables ya correspondientes al módulo número 2 y módulo número 3. Las verificaremos en sus fechas en los siguientes encuentros sincrónicos. El día de hoy, pues simplemente yo quiero recordarles la participación oportuna en esas actividades, en esos espacios. En este curso creo que hay bastantes estudiosos programados. Y en la actividad diagnóstica, pues varios de ellos no participaron. Una gran mayoría, creería yo, que no participaron. ¿Ven? Dejo muy en claro lo que les mencioné a algunos estudiosos, porque algunos inclusive me escribieron al correo electrónico solicitándome el favor de habilitar un tiempo posterior para el desarrollo de la actividad. Yo les dije a ellos que pues no era posible de acuerdo a los lineamientos que se habían establecido. No es posible dar otro tiempo adicional para el desarrollo de entregas. Afortunadamente en esta actividad diagnóstica no hay ninguna incidencia en temas de calificaciones, ¿sí? Pero para el resto de actividades sí se debe cumplir con esos lineamientos. Los estudiosos deben cumplir con la presentación de las entregas, tal cual lo establecen las reglas de la facultad. Aquellos que no lo hagan, pues sencillamente la actividad que no se presente tiene nota de 0. ¿Bien? Recomendación que les doy y que les he dado desde el inicio del curso: no dejen para el último día, para la última jornada, para el último momento la presentación de entregas, porque el último día, a la última hora, en el último momento, se puede presentar alguna novedad como el bloqueo de la actividad, el cierre inesperado de la misma, bueno, un sinnúmero de inconvenientes que sencillamente los lleven a que ustedes no presenten la entrega. Como lo dije hace algún momento, para que yo pueda habilitar tiempo posterior de la entrega, se debe contar con una justificación, con un soporte que justifique esa no participación. Un soporte como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo una excusa médica. En ese sentido sí sería posible habilitar tiempos posteriores. Caso contrario, casos como se cayó el internet, se bloqueó, se dañó el computador y demás, pues sencillamente no estoy autorizado para habilitar tiempos adicionales. Bien, bueno, dejando claro eso, vamos a volver a nuestra presentación. Vamos a hablar sobre las temáticas que nos reúnen el día de hoy, donde lo primero que nosotros debemos hablar es del concepto de estructura organizacional. Y lo primero que se nos viene a la cabeza o debería venir es la dinámica en la cual se desarrollan las organizaciones hoy en día, el contexto en el cual esas empresas interactúan actualmente. El mercado cada día está muchísimo más competido, ¿no? Cada día ese mercado demanda obligaciones muchísimo más fuertes, muchísimo más relevantes, muchísimo más complejas. Eso requiere sencillamente que pues las empresas puedan responder oportunamente a esas necesidades. Y actualmente nosotros no vemos las dificultades de competir solamente a empresas pequeñas, porque antes eso se veía. Es decir, en otras palabras, quienes tenían que preocuparse por tratar de encontrar un espacio en ese mercado, por tratar de desarrollar estrategias y por tratar de sobrevivir, eran las empresas pequeñas. Porque las empresas grandes tenían músculo financiero, tenían reconocimiento, tenían un posicionamiento de marca, ¿sí? Les sobraba de todo, mejor dicho, por llamarlo de esa manera. Tenía incluso áreas específicas de la empresa dedicadas únicamente a observar esos criterios del entorno y a implementar y desarrollar estrategias para afrontarlos, ¿sí? En cambio, las empresas pequeñas no. Las empresas pequeñas tenían que trabajar con lo que tenían, con lo que podían. Entonces, hoy en día eso no es tan así.
digamos que de cierta manera uno entendía que en ese contexto de mercado, de capitalismo, uno decía, bueno, sí, los países pequeños pues tienen que ver cómo sobreviven. Los grandes se mantienen en el mercado tranquilamente. Hoy en día vemos que ese contexto también se presenta en las organizaciones grandes. Las organizaciones grandes también están viendo dificultades para mantenerse, para competir, para mantener el posicionamiento de su marca. Hay grandes marcas que se han dado cuenta que de un momento a otro, de un día para otro realmente, pueden llegar a desaparecer, pueden llegar a enfrentarse a situaciones bastante lamentables. Hemos visto grandes marcas históricamente fracasar, Blockbuster, Nokia, Motorola, que después de estar muy bien posicionados en el mercado, se han ido a pique. Entonces, como solución a estos diferentes inconvenientes, las empresas en la actualidad, y hablo de las empresas grandes, han desarrollado ejercicios de agrupación, de sinergias, fusiones empresariales, adquisiciones. En la mayoría de ocasiones se habla de adquisiciones, que una empresa compra a la otra, pero realmente esto es para aspectos financieros, de acreedores que tienen esas empresas, pero realmente se hace un ejercicio de fusión. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando pasa una adquisición empresarial, entre comillas? Lo que sucede es que la empresa que compra ofrece un dinero por cada acción que tenga la otra organización, ¿sí? Y así se realiza la transacción. Generalmente, cuando se aprueban, los mayores accionistas aprueban esa transacción, los menores no, porque los menores salen de allí. ¿Cómo es que se realiza el pago de esas acciones que se están comprando? Pues quien compra paga una parte en dinero y paga otra parte en acciones de su propia empresa o de esa gran nueva empresa que se va a generar. Entonces, por eso digo, quienes son los grandes accionistas lo aceptan porque saben que van a estar dentro de la nueva gran organización y van a tener fuera de eso pues una liquidez de dinero. Y los pequeños simplemente quedan fuera de esa gran organización y solamente se les da un dinero. Entonces, por eso, en muchas ocasiones, cuando se aceptan esas ofertas de compra, son los grandes dueños, los accionistas mayoritarios, quienes aceptan y no los minoritarios. ¿Bien? Pero bueno, entonces en este ejercicio de sinergias, de fusiones de las empresas, lo podemos evidenciar en diferentes mercados. En el mercado de la cerveza, como el que ven en pantalla, la fusión de las dos grandes cerveceras a nivel mundial, AB InBev y SAB-Miller. Si nosotros miramos el histórico de cuántas empresas habían hace 10 años, es decir, por ahí en el 2010, cómo era el mercado de la cerveza, tal vez lo pueden buscar, por ejemplo, en Google, cuál era la participación a nivel mundial de cerveza. Encontramos más o menos unas 10 marcas, 10 empresas. Por un lado estaba Anheuser-Busch, por otro lado estaba Interbrew, por otro lado estaba Ambev, por otro lado estaba South African, y por otro lado estaba Miller, Heineken, Carlsberg, ¿sí? De esas organizaciones que he mencionado, creo que son más o menos unas 10, alcancé a mencionar. De esas que mencioné, hoy solamente quedarían 3. AB InBev, Carlsberg y Heineken. 3. ¿Por qué? Todas esas adicionales que mencioné por allí, ya todas pertenecen a lo que es InBev. SAP y Miller se fusionaron en su momento, hace algunos años, por ahí en el 2005, creo yo, un poquito antes. Anheuser-Busch se fusionó con InBev. InBev surgió de la fusión de Interbrew, una belga, una empresa de cervecera belga, y la brasileña InBev. Entonces, todo eso se ha, digamos, conglomerado. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el mercado aéreo, en las aerolíneas. Hace algunos años, si nosotros vemos en Latinoamérica, no más en Colombia. Bueno, veamos a Latinoamérica para no irnos tan lejos en el tiempo. Nosotros hace 10 años podíamos consultar y ver cuáles eran las 10 principales aerolíneas en Latinoamérica. Número 1 era TAM de Brasil, la más grande. Número 2 podría aparecer de pronto LAN.
de Chile. Número 3 podría aparecer Avianca de Colombia. Y número 4 podría aparecer de pronto TACA en Centroamérica, por la presencia que tenía en el mercado caribeño y centroamericano. De esas aerolíneas, que eran 4, hoy quedan 2, ¿no? LATAM surgió de la fusión entre LAN y TAM, y Avianca, que absorbió a TACA. Se reduce el número, ¿no? Si lo vemos en Estados Unidos, peor aún. De 8 grandes aerolíneas que existían, hoy quedan 4. Northwest era una empresa grandísima, la absorbió Delta. Continental era una empresa grandísima, la absorbió United. US Airways era una empresa grandísima y recientemente la absorbió American Airlines, ¿no? Entonces, todo eso se reduce. Se reduce precisamente porque estas organizaciones ven la necesidad, a pesar de ser tan grandes, de encontrar estrategias que les permitan continuar operando dentro del mercado. Porque no basta con ser grande y tener un reconocimiento en el mercado. Aún así, hoy en día, el mercado nos exige poder competir. Entonces, nos surge la duda. ¿Cómo queda esta estructura de estas nuevas organizaciones? Organizaciones que son tan grandes, ¿cómo se manejan? Por ejemplo, el caso de InBev que les mencionaba hace algún momento, cuando se fusionó con SAP-Miller, que creo que hace poco finalizó su proceso de fusión finalmente, ya por completo, pues surge la inquietud de cómo quedó esa empresa. Por un lado estaba InBev, una empresa bastante burocrática, una estructura funcional, clásica, donde pues se mencionaba que Carlos Brito mandaban absolutamente todo, no se movía un papel sin que Carlos Brito no lo supiese. Recientemente Carlos Brito dejó de ser el CEO de AB InBev y pasó a ser parte de la junta directiva de la empresa. Y por otro lado estaba la organización SAP-Miller. SAP-Miller era una organización muchísimo más plana, muchísimo más horizontal, con gobiernos corporativos regionales que se estaban empoderados, que funcionaban cada uno dependiendo de las necesidades que tenían en su mercado, prácticamente cada uno funcionando como una estructura divisional. Entonces nos surge la idea, ¿cómo esa nueva organización que va a tener presencia a nivel mundial, que es tan grande, que tiene tantas plantas, que tiene tanta producción, una de cada 3 cervezas que se consumen en el mundo se dice que está elaborada por este conglomerado? Entonces, con tanto poder, ¿cómo hacen precisamente su estructura organizacional para dominar todo ese poder que tiene esa empresa? Bien, entonces allí es donde surge el concepto de estructura organizacional, es la manera como se diseña la organización para su control y el manejo de actividades. Vamos a identificar lo que es la estructura funcional, divisional, horizontal y las estructuras matriciales. Cada una de estas estructuras tiene sus características. Cada una de estas estructuras han surgido a medida que ha evolucionado el tiempo, a medida que los tiempos han cambiado, a medida que las necesidades también han mutado. Han sido cambios significativos los que han surgido en cada una de estas empresas. ¿Bien? Entonces, se deben estas estructuras a las características de cada organización y a las necesidades que en su momento tenían. No significa que una estructura sea mejor que otra, que una estructura sea más adecuada que otra, sino que va a depender, precisamente como lo digo, de las necesidades que tenga la empresa. ¿Bien? En primer lugar, entonces, encontramos la estructura funcional. Esa estructura funcional hace referencia a la estructura clásica, la estructura que dio origen a las organizaciones grandes clásicas en el mundo. Es un modelo de estructura que divide las labores en departamentos, dependiendo precisamente de su función, de la función que se desarrolla dentro de la empresa. Y este concepto pues está muy asociado a los principios de la administración científica. Las empresas organizaban sus actividades de trabajo, sus actividades laborales dependiendo de las labores, ¿no? Recordemos lo que mencionaron los teóricos clásicos de la administración, Taylor, Fayol, Weber, en su teoría de la administración científica, donde identificaron como uno de los principios ese ejercicio de división del trabajo, ¿no? Y departamentalización, donde pues
Cuando nosotros dividimos el trabajo, se pueden aumentar los niveles de productividad y cuando unificamos a los trabajadores por afinidad de objetivo, por afinidad de trabajo, por afinidad de actividades, pues también estamos encaminados a que se logren o se alcancen objetivos para esa organización. Entonces, esta estructura funcional está muy asociada, muy de cerca, muy alineada con esos principios clásicos de la administración. Básicamente busca agrupar las actividades dentro de la empresa dependiendo de las funciones que realizan o que ejecutan los trabajadores en su interior. Se agrupan esas funciones en departamentos o en áreas de trabajo. Bien. Es algo que nosotros vemos hoy en día clásicamente, ¿no? Nosotros encontramos normalmente dentro de las organizaciones este tipo de estructuras funcionales. Estamos agrupados dependiendo del objetivo que tenemos. Entonces estamos en el área de gestión humana, o en el departamento de gestión humana, todos los individuos que desarrollamos actividades asociadas al manejo, a la gestión y a la administración del talento humano dentro de la organización. Ya sea que algunos estén ocupados de los aspectos de nómina y de pagos, otro de seguridad y salud, o ya sea otro que está ocupado de los ejercicios de selección y contratación, otros del análisis psicológico y seguimiento psicológico de los trabajadores. ¿Ve? Son diferentes apartados, pero es un ejercicio que normalmente desarrollan las empresas para agrupar los trabajadores dependiendo de su funcionalidad dentro de la empresa. ¿Bien? Esto, como lo digo, de origen a las organizaciones clásicas más exitosas que encontramos hasta nuestros días. Y durante mucho tiempo, las empresas funcionaron bajo este tipo de modelo estructural. ¿Qué pasó? Que estas empresas cuando empezaron a crecer, empezaron a abarcar mayor territorio. Por ejemplo, algunas organizaciones empezaron a llevar sus productos a otras regiones, a otras ciudades, a otros países. O en ocasiones las organizaciones empezaban a diversificar. Resulta que si yo me dedicaba a elaborar jeans, pues también identificaba la oportunidad de elaborar camisas y vender camisas también. Y surgió la necesidad de poder separar los resultados entre una empresa y otra y las actividades entre una empresa y otra. En primer lugar, para evitar la ambigüedad de información, para que cuando la empresa desarrollase los zapatos, perdón, los pantalones, no se confundiese con las actividades para desarrollar camisas, para que en el momento de validar cuántas utilidades generó la venta de camisas, no se confundiese con la de los zapatos, con lo de los pantalones. Bueno, tengo atravesado los zapatos. En tal sentido, es como nosotros hoy en día podemos identificar que funcionan también los holding empresariales. La división dependiendo de las unidades de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica a hacer zapatillas, ahora sí, deportivas, y tengo una empresa acá en Colombia, y resulta que pues veo la oportunidad de crear una empresa igual en Ecuador, pues trato de intentarlo de hacerlo, pero necesito separar esos dos aspectos. Porque una cosa es lo que compran, lo que adquieren los ecuatorianos y otra muy distinta lo que compran y adquieren los colombianos. Un ejemplo clásico, claro, Leonisa, empresa que se encarga de elaborar productos de ropa interior para mujer. En su momento, cuando se realizó el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, ellos identificaron una oportunidad muy importante de vender sus productos al extranjero, de llevarlos allí, de comercializarlos allá. ¿Y qué sucedió? Un fracaso, un descalabro. ¿Por qué? Porque resulta que los clientes están diferenciados por la región en la cual habitan. Cultura, creencias religiosas, creencias políticas, tradiciones. Y la forma en que usan su ropa íntima las mujeres es muy distinta a como lo hacen las mujeres orientales, por lo menos las surcoreanas. Entonces,
Ese caso es importante. Es importante separar, ¿sí?, los productos de una organización y los de otra. Eso sucede en esta organización a la que hago mención. Es importante dividirlos en divisiones distintas, en unidades distintas. Caso, por ejemplo, Avianca. Avianca, una organización era Avianca Colombia, otra Avianca Ecuador, otra Avianca Perú, otra Avianca Argentina, otra Avianca Brasil. Cuando quebró Avianca Brasil, no significó que una había quebrado Avianca Colombia, porque estaban separadas, eran organizaciones totalmente distintas. Y cada una respondía a las necesidades particulares que tenían sus clientes. En Colombia, Avianca Colombia era una organización dedicada al transporte un poco más eh, de alto costo de las personas. Nunca estuvo Avianca concentrada en el bajo costo realmente. Mientras que en Brasil sí. Avianca Brasil era más una aerolínea de bajo costo. Entonces, son prácticamente, por más de que compartan marca, dos divisiones totalmente distintas. ¿Bien? Luego, las organizaciones continuaron mutando y principalmente el entorno continuó mutando y llegó la necesidad de dar respuesta rápida a los cambios del entorno, porque las empresas empezaron a evidenciar que el entorno presentaba cambios de tipo político, social, económico, legal, administrativo, bueno, todo tipo, que llevaban a que las empresas pues tuviesen efectos. Por ejemplo, el cambio en el dólar, ¿sí? Si yo importo materiales, ¿sí?, para elaborar los productos que realice, ¿sí? Por ejemplo, si las zapatillas que dije hace algún momento, zapatillas deportivas, y resulta que el material con el cual las hago yo lo importo, importo de otro país y lo importo en dólares. Y resulta que hoy que estoy realizando el ejercicio de compra, resulta que ha presentado una variación en el dólar. Pasó de 3.810 a 3.820 y empieza a evidenciarse que posiblemente puede continuar subiendo el dólar. Entonces, hay dos escenarios. Uno, cuando la organización tiene altos niveles de burocracia y cuando no. Cuando tienen altos niveles de burocracia, seguramente no puedo tomar esa decisión. Tendré que preguntarle a mi jefe, bueno, jefe, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a importar o no vamos a importar el material? ¿Pedimos cuánto? ¿Vamos a pedir bastante por si sube mucho el material o pedimos el mínimo? Entonces esa información pasa al jefe de área. Del jefe de área pasa al siguiente porque él no tiene el poder de tomar esa decisión y empieza a escalar niveles. Empieza a escalar, 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 escalar esa decisión. Hasta que llega el punto en donde alguien tenga el poder, la capacidad, tenga las competencias y las herramientas para poder tomar esa decisión. Y tal vez esa persona diga, sí, pidamos, hagamos el pedido de materia prima y pidamos el doble o el triple de lo que normalmente pedimos, evitando que se nos presenten problemas a futuro. Cuando esa información, listo, llega sencillamente a mí nuevamente para que realice el pedido, resulta que ya el dólar no está a 3.820, sino que está a 4.000. Entonces ya hay una afectación grandísima para la empresa, muy grande. Hay un desfalco allí para la organización. ¿Bien? Ese es un escenario. Las organizaciones horizontales surgieron con el objetivo de que este tipo de inconvenientes como el que he presentado no se presenten, porque diversifica ese ejercicio de toma de decisiones, empodera a los trabajadores. En tal sentido, en ese momento, cuando el dólar pasó a 3.820, pues yo hubiese obtenido la posibilidad de tomar la decisión de decir sí, vamos a comprar el material evitando inconvenientes tal vez a futuro. Pero esa decisión, la idea de estas estructuras horizontales no está dada a que todo el mundo tenga el poder de decidir lo que quiera, sino más bien que todos los individuos estén en la capacidad, cuenten con las herramientas, con los elementos necesarios para desarrollar ese ejercicio de toma de decisiones. No se le trata únicamente de empoderar, porque ese toma de decisiones puede que en ocasiones perjudique, en vez de ayudar a la empresa, perjudique a la organización. Entonces, ¿cuándo puede llegar a presentarse esos escenarios? Cuando, por ejemplo, en este mismo caso que les estoy mencionando, resulta que compramos más bien el producto a 4.000 pesos
y resulta que la siguiente semana el dólar cayó a 3.600. Ahora tengo en bodega un conjunto de materia prima que compré a un costo altísimo, y eso está devaluado, porque afuera ese producto cuesta muchísimo menos. Entonces, allí se afecta, ¿no? Ahora bien, entonces, la idea, en tal sentido, es que la organización debe ocuparse de prestar las herramientas, de capacitar su personal, de asegurarse que cierto personal que se encuentra en cargos específicos, en cargos importantes, cuente con la capacidad de desarrollar ese ejercicio de toma de decisiones y pueda hacerlo. Cuente con las herramientas, cuente con la información también para poder realizarlo. ¿Bien? Porque cuando se establecía ese modelo de estructura funcional con los autores clásicos de la administración, pues ellos hablaban de una burocracia ideal, ¿no? De que precisamente se establecían niveles burocráticos de manera adecuada para que simplemente aquellos que contaban con el conocimiento, con las competencias, con las herramientas necesarias, podían desarrollar ese ejercicio de toma de decisiones de manera oportuna. Que las personas que tomaban las decisiones eran aquellos que tenían un mayor conocimiento sobre las necesidades de la organización y sobre algunos datos relevantes. ¿Bien? Entonces acá la idea en estas estructuras horizontales es que las empresas desarrollen los mecanismos, las estrategias, las acciones oportunas para poder asegurar que esos individuos que en su momento lo requieran puedan tomar las decisiones necesarias. Bien. Siguiente elemento. O siguiente modelo, los modelos estructuras matriciales. Y aquí estamos hablando de organizaciones tal vez un poco mucho más modernas, realmente, del año 90, 2000 para acá. ¿Por qué? Porque en esa dinámica de mercado, las organizaciones se vieron en la obligación de realizar un ejercicio que anteriormente no estaban acostumbradas, y era el ejercicio de desarrollar periódicamente proyectos. Proyectos con el objetivo de encontrar nuevos niveles de productividad. Proyectos con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades de negocio, con el objetivo de encontrar nuevas unidades productivas, ¿sí? De nuevos productos, de aumentar las utilidades, ¿no? De aumentar el beneficio. Entonces, estos proyectos se tratan de hacer uso de los elementos con los cuales ya cuenta la organización. Es decir, las organizaciones no van a tomar eh, los elementos que tienen y dejarlos allí, y para desarrollar sus proyectos van a comprar nueva planta física, van a contratar nuevo personal, van a comprar nueva maquinaria, ¿no? Las organizaciones van a optimizar lo que ya cuentan, es decir, van a utilizar su planta física, van a utilizar su propia maquinaria y van a hacer uso del personal que ya está capacitado, porque si no, esos proyectos crecerían muchísimo en sus costos, ¿sí? Imagínense, si yo quiero, me dedico a los jeans, como dije en el ejemplo inicial, y quiero realizar camisas, pues bueno, ya tengo todo para elaborar ese producto, no tengo que realizar grandes inversiones. Si tuviera que realizar grandes inversiones, prefiero no hacerlo, ¿no? Voy a hacer uso de los elementos con los cuales ya cuento. Y el personal humano, el capital humano, es un elemento pues, bastante relevante acá. ¿Por qué? Porque decía un jefe mío hace mucho tiempo, uno de los primeros jefes que tuve en mi ejercicio profesional, él decía que una persona para conocer por completo los escenarios y la información que maneja en su trabajo necesita de 6 meses. Porque hay algunas actividades del día a día que pues eso se aprende rápido, ¿no? En el cotidiano. Pero en ese plazo de 6 meses es posible que se presenten los escenarios fuera de contexto. Esos casos rarísimos que nunca se ven o que solamente se presentan una vez cada 6 meses. Entonces allí ya el trabajador identificaba toda la información de su cargo, identificaba seriamente cómo actuar. Y él también mencionaba que el trabajador necesitaba otros 6 meses más para dominar lo que debía realizar.
Entonces, 6 meses para conocerlo, 6 meses para dominarlo por completo. Después de un año de una persona estar en su cargo, ya tenía dominio por completo de lo que debía realizar, de los diferentes escenarios y sabía cómo dar solución y gestión a los casos que se presentasen. Una organización no se va a dedicar a contratar a un personal durante un año para que alcance los niveles de productividad que ya tienen las personas que pertenecen a su empresa. Entonces, una organización claramente va a hacer uso del personal interno, el personal que ya se encuentra en la organización. Es allí donde surgen las estructuras matriciales. De cierta manera, lo que hacen las empresas es tomar personal de diferentes áreas de trabajo, personal que se requiere para desarrollar ese proyecto. Entonces, toman, por ejemplo, a un miembro de gestión humana, un miembro de productividad, otro de calidad, otro del área de producción, otro del área de empaque, bueno, demás, ¿sí? Y lo que se hace es crear una empresa pequeña dentro de la gran empresa. Entonces, esos individuos van a estar encargados de desarrollar su labor cotidiana, pero también van a estar encargados de desarrollar el proyecto. Y, por ejemplo, las personas del área de producción eh, van a desarrollar los productos jeans, ¿sí? Pero van a haber algunos específicamente que en algunos momentos determinados, además de desarrollar jeans, también desarrollen camisas. ¿Bien? Entonces, esos son los proyectos internos que se desarrollan por parte de las organizaciones para tratar de identificar nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de generar utilidades. Bien. ¿De qué se tratan entonces las funciones organizacionales? Son todas las actividades que se desarrollan internamente con el objetivo de alcanzar algún tipo de respuesta, con el objetivo de alcanzar algún tipo de beneficio. Realmente es importante que dentro del ejercicio de comunicación interna, todos los roles se comprendan y cada individuo, cada colaborador entienda cuál es su actividad funcional dentro de la organización. ¿Esto qué va a permitir? Que cada trabajador identifique cómo su trabajo, cómo su actividad, cómo su esfuerzo repercute directamente en el resultado final que percibe el cliente. ¿Bien? Y de esa forma, pues, se obtenga algún tipo de beneficio o retribución para la empresa. ¿Bien? Este concepto obviamente está asociado con la ejecución de los procesos organizacionales. ¿Qué son los procesos? Los procesos son un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que tienen una secuencia lógica, son actividades que están coordinadas, que permiten transformar elementos de entrada en elementos de salida, generando un valor agregado. Esos son los procesos organizacionales. Las funciones organizacionales están ligadas directamente con estos procesos porque los ejecutan, los desarrollan. Los procesos son dinámicas que permiten organizar el trabajo dentro de las empresas. Lo que pasa es que los procesos en muchas ocasiones atraviesan de manera transversal la organización. No podemos denominar que un proceso sea desarrollado siempre por un área de trabajo, ¿no? En muchas ocasiones ese proceso se desarrolla en otros apartados de la empresa. ¿Bien? Para el desarrollo de los procesos es importante la asignación adecuada de los recursos, y esto es un elemento de suma importancia, porque en muchas ocasiones no se está haciendo una asignación y un uso adecuado de los recursos organizacionales. Es decir, nosotros esperamos que el proceso alcance o obtenga unos resultados sin que pues estemos dándole las herramientas, los insumos, los requerimientos necesarios para que pueda hacerlo, ¿no? Entonces, un elemento con bastante importancia es ese, es asignarle adecuadamente los recursos al área de trabajo, a la organización, que así lo requiere. Em, Finalmente vamos a hablar de otro concepto que está también muy asociado a ese ejercicio de establecimiento de la estructura de la organización. Hablo del concepto de estructura organizacional, de cultura organizacional, perdón. ¿Y de qué se trata esa cultura organizacional? Es eso que nosotros podemos identificar como un elemento inherente a la organización. No está escrito, no es una política, no es un documento, pero hace parte de la empresa. Yo lo describo como la manera que define el normal comportamiento de los trabajadores en la organización. Hagan de cuenta que cuando ustedes llegan nuevos a una empresa de trabajo,
Ustedes siempre tratan de identificar la cultura organizacional, es eso. ¿Qué tratan de identificar las personas cuando llegan nuevas a un trabajo? Primero, tratan de identificar, por ejemplo, cómo visten los demás, ¿no? Generalmente cuando las personas llegan nuevas a un trabajo, siempre el primer día se van vestidos de manera formal. Pero lo primero que tratan de observar es si los demás también están vestidos de manera formal o llevan de pronto algún vestido un poco más semiformal o informal, ¿sí? Segundo, que tratan de observar la atención en horarios. Tratan de identificar si las personas trabajan todo el tiempo, ¿sí? O si por algún motivo eh, esperan algún tiempo específico para desarrollar sus actividades. Si se toman cuánto tiempo de descanso, de almuerzo, ¿sí? Entonces empiezan a desarrollar esos ejercicios para tratar principalmente de encontrar la manera de comportarse dentro de la organización, ¿sí? Entonces, eso considero yo, eso lo denomino yo como la cultura organizacional, que particularmente hace parte de la cultura de las personas, define el comportamiento de los trabajadores dentro de la empresa. Pero también vamos a poder encontrar la cultura del poder, que está asociada a los individuos que tienen un poder significativo dentro de la empresa. Va a estar asociada también con la cultura de los roles, ¿sí? Dependiendo de los roles que existan dentro de la organización. Y la cultura de las tareas, dependiendo también de las acciones o las actividades que ejecuten ciertos individuos dentro de la organización. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos, les recuerdo, para el próximo día, lunes 27 de septiembre, tenemos programado el desarrollo de una actividad. Si tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en inscribirme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente, apoyarlos, ayudarlos en el desarrollo de las actividades o en el desarrollo de cualquier duda que ustedes tengan de nuestro curso, ¿vale? Les agradezco a todos por la atención. Nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.